Una pregunta muy frecuente que escucho cuando converso con desarrolladores en algún punto de su carrera, ya sea si están empezando o llevan algunos años estudiando, es ¿cómo puedo mejorar profesionalmente? Y la respuesta de hecho es bastante simple, con práctica. Pero como este término es muy abierto y algunos esperan algo más específico, en este video me gustaría darles una lista de ideas de proyectos para todo tipo de desarrolladores y que les permitirá ir ganando experiencia e ir subiendo de nivel de dificultad con cada nuevo proyecto. Por cierto, cabe resaltar que estos son recomendaciones bastante genéricas, así que todo esto es a modo de ideas tan solamente, y lo ideal es que investiguen un poco más acerca de qué tipo de aplicaciones son más comunes de desarrollar con el lenguaje que están aprendiendo, y que investiguen también un poco si están en el nivel de crear ese tipo de aplicaciones. Aunque, como siempre digo, si ya estás muy cómodo desarrollando un tipo de aplicación, es decir, crees que es muy fácil, sube el nivel y que tu siguiente proyecto sea algo mucho más complicado, a modo de reto y para que también te permita aprender cosas que no habías visto antes. Y de nuevo, el objetivo de estos proyectos no es terminarlos o generarlos con ChatGPT y subirlos a tu GitHub. El objetivo es que ganes la experiencia de crear un proyecto, resolver errores, terminar en un tiempo dado, que esto no te lo dará ChatGPT y es algo que solo lo ganarás con un proceso de repetición. Además que es por lo que te pagarán eventualmente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Portafolio web profesional. Yo sé que no todo el mundo es desarrollador web, pero una forma bastante sencilla de empezar con el desarrollo de aplicaciones, en general, es teniendo una idea práctica de lo que conlleva crear aplicaciones, es decir, memorizar sintaxis de algún lenguaje, corregir errores o ver los resultados a medida que vas escribiendo código. Y esto es algo muy común que se hace cuando creas una simple página web y también cuando creas aplicaciones. Así que el empezar creando una web sencilla es una buena idea, lo que puede darte confianza de cómo poder seguir aprendiendo luego temas más complejos. Además que puede servirte también para crear tu propio portafolio personal si en algún momento quieres darte a conocer como un desarrollador. Así que puede ser, además de un proyecto sencillo, tu sitio de presentación. Para esto tendrías que aprender HTML, CSS y un poco de JavaScript incluso, pero no vayas a creer que el crear un sitio web es programar, y no creas que esto es lo único que la web permite hacer. Así que continúa aprendiendo si ya sabes estas bases. Scripts para automatizar tareas. Algo recomendado como un proyecto básico y que está mucho más cerca a escribir código en un lenguaje de programación es crear scripts para automatizar tareas. Por ejemplo, cuando empecé en desarrollo, una de las formas en las que pude dar mis primeros pasos en escritura de código fue aprendiendo Batch Script, que son programas muy sencillos de consola que te permiten desde crear carpetas, archivos o básicamente crear programas desde la consola de Windows. Aunque esto en Mac y Linux también es posible, de hecho aquí es mucho más usado y se llaman Bash Scripts, los cuales permiten crear programas desde terminal para automatizar tareas. Y si te preguntas qué tipo de tareas, bueno, tareas como el crear, copiar o modificar carpetas, descargar datos y guardarlos en un archivo específico, ejecutar programas de terminal uno después de otro, y yo sé que esas tareas se pueden hacer manualmente, es decir, escribiendo el comando desde terminal. Pero ¿por qué mejor no unirlas todas en un script y usarlas a diario de forma mucho más sencilla? Este tipo de proyectos te ayudará a aprender luego con más facilidad lenguajes de scripting como Python, PHP o similares. Además que este tipo de lenguajes son muy usados en administración de servidores o también muchos desarrolladores crean sus propios scripts para automatizar sus trabajos comunes cuando crean aplicaciones. Algunas ideas de proyectos que puedes crear con Batch o Bash Script son crear un script que realice copias de seguridad de los archivos importantes de tu sistema en una unidad externa, por ejemplo. Puedes crear un script que monitorea directorios y cada vez que crees una nueva carpeta o un nuevo archivo adentro genera una notificación. O puedes crear un script que automatice el proceso de descarga y actualización de tu sistema operativo. O puedes crear un script para que ejecute una serie de comandos uno después de otro para que actualice tu sistema, limpie archivos temporales o elimine archivos innecesarios que creas frecuentemente. O puedes crear un script para que automatice la creación de usuarios más fácilmente, o para que administres también, por ejemplo, bases de datos que puedas tener en tu propio computador. Y así, desarrollar un blog. El crear un portafolio web, como lo mencioné, sirve para crear una página con algo de estilos y ver cómo se sube un proyecto web. Pero eso no es una aplicación en realidad, eso es más similar a crear un bonito documento de Word o PDF y compartirlo. Así que si lo tuyo es más crear lógica, entonces tu siguiente paso sería crear una aplicación web, en donde los usuarios pueden registrarse, escribir comentarios, interactuar con likes, subir imágenes de perfil o acciones similares. Por ejemplo, puedes crear un blog de un tema de tu interés. Por ejemplo, si te gusta el hardware, cocinar, los cómics, etc., puedes crear un blog donde publiques contenido creado por ti mismo y esto te enseñará desde usar un proyecto con personas que pueden visitar tu web hasta poder empezar a publicar contenido que te interesa mucho. Y yo sé que ya hay CMS como WordPress, Ghost o generadores de sitios estáticos como Hugo o Jekyll que lo hacen muy fácil, pero recuerda que el objetivo de crear un proyecto no es tan solo simplemente generarlo, sino que practiques con la creación y el uso de distintas tecnologías.
Algunos ejemplos de blogs que podrías crear son blogs relacionados con tecnología, de viajes, finanzas, nutrición, fitness. Esto te ayudará a aprender sobre la gestión de contenido y también a administrar tu tiempo, es decir, acomodar tus horarios para que además de desarrollar puedas publicar algo que a ti te interesa. Esto te ayudará a entender cómo se posiciona el contenido en buscadores, es decir, el SEO, y te podría servir también para crear sitios web que a otras personas les interesa. Para poder crear esto puedes utilizar los Headless CMS que te van a ayudar a crear todo el backend fácilmente y ya te enfocarías simplemente en el frontend, o también puedes unirlos a generadores de sitios estáticos como Astro, Hugo o similares. O si quieres practicar mucho más, puedes desarrollar enteramente desde cero tu propio blog, lo que significaría que para poder lograr esto necesitarías aprender un lenguaje de backend como podría ser Python, JavaScript, Node.js, PHP o lenguajes similares, además de base de datos como PostgreSQL, MySQL o MongoDB. Crear un juego en 2D. El navegador es un programa que sirve más que tan solo para crear webs, también permite que se ejecuten minijuegos o juegos en 3D incluso. Así que si lo tuyo es eventualmente ser un desarrollador de videojuegos o te interesa ver si podrías entrar en esta área, yo creo que si ya sabes algo de código básico puedes crear un videojuego para la web. Es muy fácil de hecho gracias a los motores de videojuegos o game engines que también están en JavaScript, como podría ser Phaser.js o Impact.js. O si no te interesa la web, también están motores como Godot, Unity o Unreal Engine, que te permiten hacerlo mucho más enfocado a crear videojuegos para plataformas como PC, móvil o consolas de videojuegos en específico. Pero algunos de estos pueden ser más complicados de usar. Así que es por eso que te recomiendo la web inicialmente. Algunos ejemplos de juegos con los que puedes iniciar fácilmente puede ser un puzzle, es decir, un juego en 2D en el que el jugador debe resolver diferentes rompecabezas o acertijos para avanzar de nivel. También puedes generar un juego de laberinto, es decir, un juego en donde se ve un usuario en un mapa y que se mueve simplemente con las flechas del teclado. O un juego de carreras en 2D, un juego de aventuras en donde se puedan generar diálogos, o incluso crear una aplicación de videojuegos educativos en donde se puede ir creando un videojuego que enseñe algunos temas históricos. O si quieres subir el nivel, eventualmente también podrías crear juegos multijugador en línea dentro del navegador, ya que para esto, además de usar un game engine, necesitarías también conocer de protocolos de red como HTTP y WebSockets para comunicación en tiempo real. Y a partir de aquí ya estarías iniciando en un área nueva, aunque cabe resaltar que no todo en el desarrollo de videojuegos es programar, así que ten en cuenta que también hay áreas relacionadas al diseño, audio y producción de video incluidas. Aplicaciones móviles. Actualmente, si bien la web es muy popular, la mayoría de usuarios no experimentados en tecnología o no muy asociados a esta, usan mucho más el dispositivo móvil, por lo que si tienes una buena idea, no solo puedes crear una app útil, sino que esta puede volverse una empresa en un punto. Ahora, si quieres practicar con algo sencillo, puedes crear estas aplicaciones. Puedes crear una app de lista de tareas o notas, en donde los usuarios pueden registrar una tarea y ser notificados dependiendo de la hora en que lo programaron. O también puedes crear una aplicación de seguimiento de gastos, en donde los usuarios pueden ingresar sus ingresos y sus gastos mensuales y darles recomendaciones o notificaciones de que se están pasando un determinado monto. También puedes crear aplicaciones de ejercicio, en donde puedes mostrar, por ejemplo, videos o imágenes de qué tipo de rutinas puede hacer una persona. O también puedes crear una aplicación de clima, que es bastante sencillo de hacer de hecho, y puedes usar una API externa y mostrar en una interfaz bonita los climas en distintas ciudades o en la posición en donde se encuentra el usuario. O ya que está popular los servicios de inteligencia artificial, también puedes utilizar las APIs de OpenAI y crear un chat al estilo de ChatGPT, pero para móviles, o una app para generar imágenes con DALL-E 2 o similares. Aunque como estas cuestan, te aconsejaría primero estudiar los métodos de pago en aplicaciones móviles, que es otro tema necesario eventualmente, aunque aquí ya no estamos hablando de aprender, sino de crear un negocio basado en una app prácticamente. Y todas las ideas que mencioné antes para crear aplicaciones web también puedes usarla aquí en apps móviles, porque básicamente lo que puedes crear para la web también puede ser creado de una u otra forma para una aplicación móvil. Para desarrollar apps móviles vas a necesitar aprender lenguajes para iOS y Android. Aquí por ejemplo estarían herramientas como Xcode y Android Studio y lenguajes de programación como Kotlin, Java, Swift, Dart o JavaScript. Ahora, no todo es interfaces gráficas web o móviles, también hay proyectos backend que puedes crear sin necesidad de una aplicación frontal, como podría ser las APIs de backend. Por ejemplo, puedes crear una REST API que solucione un problema en específico. Por ejemplo, podrías crear APIs de autenticación, es decir, sistemas que permitan a otras aplicaciones autenticarse fácilmente. Puedes crear un sistema para integrar pagos fácilmente, es decir, hay muchas formas de métodos de pago, pero puedes crear tu propio backend que integre otros métodos de pago en uno solo. O también puedes crear, por ejemplo, APIs de almacenamiento de archivos al estilo de Google Drive o similares, pero con una mejor experiencia de usuario o una experiencia de usuario más enfocada a determinado grupo de personas. O también puedes tener APIs de análisis de datos, es decir, que se conecte a un backend y empiece a leer todo
todo el tráfico y analizarlo, o también puedes tener APIs para reservas, es decir, puedes permitir que otros proyectos guarden una especie de fecha en donde se va a ejecutar determinado evento y tú puedes lanzar una notificación, un SMS o algo similar, y otras aplicaciones pueden integrarse muy fácilmente. O también puedes crear REST APIs de otros servicios que son mucho más complicados de utilizar y tu API permite integrarlos mucho más fácilmente. Muchos proyectos de este tipo aceptan pagos por uso, es decir, los usuarios pagan por cierta cantidad de peticiones al mes en tu REST API, o algunos incluso usan plataformas como Rapid API para poder cobrar recurrentemente. El crear APIs de backend te ayudará a aprender sobre arquitectura de software, la creación de servicios web, la escalabilidad y protocolos de red. Crear un bot de Discord o Telegram. Plataformas como Discord, Telegram o Slack son muy utilizadas por comunidades, ya sean profesionales o amateurs. Si nunca las has usado, estas son como chats de WhatsApp, pero para muchas personas. Y lo genial es que aquí también se pueden crear aplicaciones, llamadas bots, que permiten moderar un chat, consultar datos de otras páginas o añadir una funcionalidad basada en APIs. Y desarrollarlas es bastante divertido, no cuestan nada, así que si quieres practicar desarrollando algo y quieres ver usuarios que usen tu desarrollo, puedes crear un bot desde cero, que resuelva una tarea sencilla pero útil. Algunas ideas de bots que podrías crear son un bot de chat que interactúe con los usuarios y responda a preguntas comunes, un bot de noticias que recopile y presente información de titulares de noticias, un bot de clima que permite a los usuarios saber el clima en determinada zona, un bot de búsqueda que permite consultar motores de búsqueda y mostrarlo directamente en el chat, un bot de recomendaciones, es decir, que proporcione por ejemplo películas, libros o música que ese grupo tiende a seguir, un bot de recordatorios que permite a los usuarios establecer recordatorios para tareas y eventos importantes, similar a los bots de Twitter por ejemplo con Notion, un bot de traducción que traduzca texto de un idioma a otro, un bot de compra que permite a los usuarios comprar productos o servicios en línea o reservar citas por ejemplo, o un bot de redes sociales que automatice la publicación de contenidos en redes sociales y la interacción con los seguidores. Eso te permitiría practicar con un lenguaje de programación que podría ser Python, JavaScript, Rust, Go y otros, además que también aprenderás que hay proyectos que dependen de redes sociales. Es decir que es por esto que las redes sociales son llamadas plataformas, porque tu aplicación está encima de otro proyecto ya existente. Aplicaciones dinámicas. Ok, ahora vamos a ver el tipo de aplicaciones que muchos desarrolladores casi siempre consideran crear. He llamado a esta sección aplicaciones dinámicas en general porque estas pueden ser desarrolladas como apps móviles, aplicaciones web e incluso aplicaciones de escritorio. Así que ya depende de ti decidir para qué plataformas crearlas. Además, estas aplicaciones requieren crear lógica más compleja y toma mucho más tiempo terminar una. Algunas ideas de aplicaciones dinámicas que puedes crear es un sistema de gestión de tareas. Es decir, un sistema que permita a los usuarios crear y administrar sus propias tareas en línea, que sean notificados y que vean por ejemplo qué tanto resuelven sus tareas a diario. Y yo sé que hay muchas aplicaciones de ese tipo, pero recuerda que siempre hay métodos de estudio relacionados a productividad o tu interfaz puede tener un diseño que ayude con la resolución de tareas, a diferencia de otras aplicaciones ya existentes. También puedes crear una aplicación de gestión de proyectos, que parece lo mismo, pero aquí estamos hablando de una aplicación que resuelva proyectos enteros y que tomen mucho más tiempo. Por ejemplo, administrando múltiples personas, actividades e integrándose con otros servicios. Esto siempre está mucho más enfocado a las empresas y aquí podríamos ver, por ejemplo, aplicaciones al estilo de Trello, Asana o Monday.com. Luego también están las aplicaciones colaborativas en línea, es decir, una aplicación que permita a múltiples usuarios colaborar en tiempo real. Aquí por ejemplo podrían estar estos documentos que permiten que múltiples usuarios lo editen a la vez, o estas aplicaciones que permiten que múltiples usuarios dibujen al mismo tiempo y así. También podrías crear una aplicación de videoconferencia, es decir, al estilo de Zoom o Skype, para que otros usuarios puedan comunicarse. También están las aplicaciones de gestión de finanzas personales, donde permitas a los usuarios poder guardar, por ejemplo, sus gastos, presupuestos y ahorros y poder decirles qué tan cerca o lejos están de adquirir un nuevo producto o adquirir algo que ellos quieran a futuro. Luego también están las aplicaciones de mensajería encriptada, es decir, permitir a los usuarios enviar como mensaje de texto, pero que es muy seguro gracias a un proceso de encriptación en cada dispositivo. O también puedes crear una aplicación de seguimiento de actividad física, es decir, que tanto un usuario va haciendo ejercicio en su día a día. O una aplicación de música que integre servicios externos y que permite, por ejemplo, dar recomendaciones o más información acerca de un tipo de música que el usuario escuche. O relacionado a esto también podrías crear una red social, es decir, una aplicación que permite a los usuarios que se comuniquen y que permita que compartan información de algún tipo. Por ejemplo, puede ser un microblogging como Twitter, fotos como Instagram, videos cortos como TikTok o videos largos como YouTube, o audio incluso. También puedes crear una aplicación de mapas, es decir, una aplicación que los usuarios permitan visualizar geográficamente algunos temas importantes, por ejemplo, algún tipo de negocio o algún tipo de producto que es muy difícil de encontrar en mapas existentes. O también puedes crear plataformas de e-learning donde las personas pueden suscribirse o comprar un curso en línea para determinado tipo de contenido.
Por ejemplo, puedes tener tu propia plataforma de e-learning si eres un profesional, como podría ser un abogado, un contador, un nutricionista o un médico o algún tipo de profesión en donde se requiera mucha más información, pero digamos explicado de una forma mucho más sencilla. De hecho, relacionado a esto, también podrías crear una aplicación de asistencia sanitaria, es decir, una aplicación que permita a los pacientes programar citas, comunicarse con su médico y administrar registros médicos en línea, o una aplicación de seguimiento de paquetes, por ejemplo, una aplicación que permite a los usuarios realizar un seguimiento de envío de paquetes de alguna especie de tienda, y puedes ofrecer este tipo de servicio a tiendas que no forman parte de plataformas existentes. O una aplicación de reservas de restaurantes, es decir, crear una plataforma para que otros restaurantes puedan unirse y compartir enlaces y que los usuarios puedan registrarse y ahí mismo cobrarles, por ejemplo. O una aplicación de reserva de taxis o aparcamiento, para que los usuarios sepan en qué lugares pueden aparcar un coche. O una aplicación de citas en línea, en donde los usuarios pueden encontrar a otras personas y conectar posiblemente con alguna pareja. Y de hecho no tan solo con personas, sino también pueden ser con mascotas. Por ejemplo, puedes crear una aplicación donde dueños de mascotas pueden encontrar a otras personas que estén buscando algún tipo de raza de perro o gato en específico. O una aplicación en viajes en grupo, donde las personas pueden planificar y reservar viajes, en donde también se puede conocer a otras personas en ese proceso. O también puedes crear aplicaciones de edición de fotos, en donde puedes permitir que usuarios suban sus imágenes y editarlos online, o una aplicación de seguimiento de alimentos en donde puedes notificar qué tantas calorías consume una persona y así. Muchos de estos proyectos son para aprender, practicar, pero con una buena idea, gestión y sobre todo imaginación para resolver problemas de forma simple. Esos también podrían convertirse en un software as a service, es decir, en plataformas web que pueden ser usadas por muchos negocios pagando solamente mensualmente por su uso. Y ya sé que estas aplicaciones existen. La idea no es ser el primero, porque somos muchas personas y todos hemos tenido una idea similar en un punto, sino en cómo resuelves el problema u ofreces una solución mucho más fácil y rápida. Y de hecho hay una enorme cantidad de usuarios que a diario prefieren utilizar una aplicación u otra por distintos motivos, por la interfaz, por las funcionalidades que ofrecen y así. Aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Con la popularidad de los servicios de inteligencia artificial, también están apareciendo muchos servicios que ofrecen la posibilidad de tener una app como un chat, generar imágenes o permitir aprender temas usando servicios como los de OpenAI con ChatGPT, por ejemplo. Entre estos está crear un programa de reconocimiento de voz, por ejemplo, un programa que permite reconocer la voz del usuario y responder en consecuencia, o también puedes crear programas que extraigan los subtítulos de videos para convertirlos en artículos. Para esto APIs como Whisper de OpenAI pueden ayudarte. O también puedes crear un asistente personal virtual al estilo de Siri o Google Assistant, y para eso también puedes utilizar la API de GPT-3 o GPT-4 de OpenAI, y unido a sintetizadores de voz que tanto el navegador como las apps móviles ya lo tienen, puedes llegar a desarrollar uno bastante sencillo. O también puedes crear un chatbot de atención al cliente, es decir, un chat que pueda responder preguntas frecuentes de clientes y que parezca que es una persona. Para esto se puede utilizar plataformas como Dialogflow, IBM Watson Assistant o Microsoft Bot Framework. Aunque actualmente están apareciendo muchas aplicaciones que casi todas están basadas en el uso de las APIs de OpenAI, así que también puedes crear tu propia aplicación inteligente fácilmente. Algunos proyectos de ejemplo que se han creado estos últimos 3 meses, por ejemplo está ChatPDF, que permite subir PDFs y chatear con un bot que ya leyó el documento. También están generadores de código como de inglés a SQL, generadores de código de HTML y CSS, o de texto a LaTeX, o buscadores, o incluso algunos han creado sus propios buscadores. O también últimamente está popular un proyecto llamado AutoGPT, que un bot ejecute scripts en donde tú le has dado un objetivo y se puede dar preguntas a sí mismo hasta terminar la tarea que le has dado. Todo esto te ayudará a aprender sobre temas relacionados a inteligencia artificial, como podría ser el procesamiento del lenguaje natural y la interacción con el usuario, aunque de una manera muy superficial. Además, la mayoría de estos proyectos son solo de práctica, porque no tiene mucho sentido usarlos o pagar por ellos, así puedes ir a ChatGPT o Bing Chat y tener el mismo resultado allí. Además que, aunque parezcan complicados, de hecho solo están usando APIs y el resto del desarrollo solo es interfaz de usuario. Así que esto está más cerca al desarrollo de aplicaciones que al estudio del Machine Learning. Creación de plugins. Muy aparte de crear aplicaciones, muchos desarrolladores también crean funcionalidades para extender proyectos existentes, sin la necesidad de trabajar para la plataforma. Es decir, estoy hablando de plugins. Por ejemplo, puedes crear plugins para editores y IDEs, quizás para soportar un lenguaje nuevo, o tener un editor SQL dentro de la interfaz, o crear un cliente REST, o usarlo para tomar notas y demás. Por ejemplo, hace un año se popularizó esta extensión llamada VS Code Stories, que permitía compartir stories al estilo de Instagram dentro de VS Code, el cual empezó como un proyecto personal de un desarrollador, pero fue vendido después a una empresa. O también puedes crear plugins para CMS. CMS populares como WordPress, Joomla y Ghost permiten ser extendidos con plugins, y de hecho tienen muchos. Algunos proyectos incluso dependen ampliamente de WordPress. Algunos de estos plugins, por ejemplo, ofrecen arrastrar elementos para editar tu web, otros te permiten cobrar, otros te permiten traducir el contenido, otros te permiten añadir un chat fácilmente y así.
Por lo que si eres un desarrollador puedes también crear un plugin para WordPress o algún CMS similar, y de esta forma también podrías obtener usuarios y tener un negocio a largo plazo. Y aquí también cabe mencionar a ChatGPT Plugins, que estos no están disponibles públicamente, pero cuando den acceso estoy seguro que muchos empezarán a añadir extensiones de todo tipo, al mismo estilo de las plataformas anteriores. Es decir, estos plugins permiten comprar dentro del chat, ejecutar código como si fuera un editor o mostrar imágenes y mapas adentro, lo que volvería básicamente como una especie de aplicación todo en uno este chat. Desarrollo para hardware específico. Cuando hablo de hardware específico me refiero a lentes de realidad virtual o realidad aumentada, smartwatch o dispositivos que no son necesariamente móviles o laptops, sino un hardware especializado en algo. Por ejemplo, para los smartwatch es común desarrollar aplicaciones al mismo estilo que se crean aplicaciones móviles, pero estos también tienen sensores y capacidades distintas a los móviles, así que aquí también puedes crear otro tipo de funcionalidad que difícilmente se podría crear en una aplicación móvil. Entre algunas de estas ideas que podrías crear en estos dispositivos que te he mencionado pueden ser, por ejemplo, aplicaciones de realidad virtual, en donde puedes crear una aplicación utilizando motores gráficos como puede ser Unity o Unreal Engine, en donde puedes, por ejemplo, hacer que un usuario visite un museo o un lugar histórico o una tienda sin la necesidad de estar presencialmente allí. O bajo esta misma idea también puedes crear, por ejemplo, una aplicación de realidad virtual para turismo, en donde utilizando unas gafas de realidad virtual puedes ver lugares históricos. O también puedes crear una aplicación de realidad aumentada. Usando, por ejemplo, herramientas como ARKit o ARCore, puedes crear juegos al estilo de Pokémon Go o similares. O crear una aplicación de realidad virtual para terapia, es decir, puedes desarrollar una aplicación en donde se puede dar tratamiento para distintos trastornos de estrés postraumático o la ansiedad, o permitir que personas con discapacidades o enfermedades muy contagiosas puedan tener acceso a consultas médicas de forma remota, o crear una aplicación de realidad virtual para el sector inmobiliario, en donde distintas personas pueden explorar un departamento o un lugar que quieran adquirir sin la necesidad de ir presencialmente allí. O también puedes enfocarlo en el ámbito de la educación, en donde algunas personas pueden explorar lugares complicados o que son muy peligrosos para ir ganando experiencia. O crear una aplicación de monitoreo de salud. Por ejemplo, usando los smartwatch puedes tener acceso a la presión arterial o al ritmo cardíaco, y en combinación de un backend con un análisis mucho más profundo puedes dar recomendaciones mucho más precisas para cada persona de cómo mejorar su salud o cómo estar pendiente de determinado tipo de enfermedad. En fin, como puedes ver hay una enorme variedad de proyectos que puedes crear. Por supuesto, no tienes que crearlos todos, solo considera desarrollar aquellos que más te interesan y te sirvan para poder mejorar en tu área profesional. Algunos de estos incluso puedes empezarlos como una idea sencilla para practicar solamente, pero que quizás después puedas volverlos un negocio del cual puedas vivir. Solo recuerda que lo más importante es hacer que la aplicación sea muy útil y ya luego poder monetizarla. Finalmente organiza tu tiempo para que puedas terminar estos proyectos, y si algo te parece muy difícil, resuelve un proyecto más sencillo primero y luego continúa con otros temas mucho más complicados de forma escalonada, hasta que puedas llegar a desarrollar ese proyecto más complejo. La práctica, la investigación y básicamente estar todos los días mejorando tus habilidades te llevará a que eventualmente consigas tus objetivos. Así que es un tema mucho más relacionado a la disciplina y al no parar aún cuando sea difícil. Pero esto ya lo he tratado en otro video, así que también te lo dejo en la descripción. Y finalmente, si tienes otra idea o algún tipo de proyecto que te gustaría recomendar a otros para que puedan mejorar en su día a día, también puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.